El capítulo 3 del libro de Zacarías presenta la cuarta visión. Y esta es una visión que está destinada a asegurarle al pueblo de Dios que Dios le había bendecido con un sacerdocio. De hecho, el título que le vamos a dar a este capítulo es La purificación del sumo sacerdote. Porque claro, estaban volviendo de la cautividad y también el sacerdocio se estaba activando nuevamente. Durante 70 años no hubieron sacerdotes, sí levitas, por supuesto. Y por eso también las grandes listas en el libro de Nehemías y de Esdras, en donde tenemos las listas de los levitas que volvieron, sus nombres, sus apellidos, porque tenían que reactivar algo que se había perdido a través de los años. Había sido reemplazado por las sinagogas que nacieron en Babilonia, para reemplazar la imposibilidad de poder ir a Jerusalén. Pero ahora tenían que reactivar nuevamente el sacerdocio. Por lo tanto, la visión que va a tener Zacarías es la de un sacerdocio que está siendo restaurado, que está siendo purificado y que por lo tanto a través de ello transmite que el Señor está a favor de esta reactivación de la vida religiosa. Pero por otra parte, también acá el sumo sacerdote va a representar a toda la nación de Israel. Porque recordemos que en ese tiempo lo que es la ley del Señor es parte de la ley cívico-política, es la cotidianeidad. Cuando uno lee el libro de Éxodo, Levítico, ¿verdad? Parte de Números, nos damos cuenta de que las leyes del Señor entran desde la intimidad del matrimonio, la vida de los hijos, problemas económicos, formas de cómo trabajar, cómo tratar a los esclavos y a los siervos. Entonces, purificar también al sumo sacerdote significa que toda la ley del Señor se activa y el Señor se la vuelve a entregar a su pueblo. El Señor aquí no va a dar un nuevo pacto, no lo va a hacer de nuevo, porque el Señor está pensando en un pacto mejor, ¿verdad? Que es a través del Mesías. Pero sí el Señor les quiere decir a su pueblo de que abracen nuevamente el pacto, no tienen que tener otro nuevamente, sino que el Señor quiere volver a activar estas promesas y estas leyes a su pueblo. Por eso es que la cuarta visión se le conoce como la purificación de Josué, que era el sumo sacerdote que volvió en esa época. Dice al comienzo del capítulo, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 1, mejor dicho, versículo 1 aparece el sumo sacerdote Josué, el sumo sacerdote de esa época. Y dice que estaba delante de quién? Del ángel de Jehová. Un tema que ya estudiamos en la clase anterior, ¿verdad? Que no vamos a profundizar acá, pero es Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Y este ángel de Jehová, en el versículo 12, se percatan cuando dice Jehová es el mismo. Y cuando revisamos el estudio del ángel de Jehová, nos percatamos de que la palabra ángel de Jehová y Jehová son usadas como sinónimos y de forma alternada, porque Jesús es Jehová, ambos son parte de la deidad. Por eso dice, Jehová habla en nombre de quién, dice Jehová te reprenda, ¿no? Entonces Jehová dice que Jehová te reprenda, es como si Jeff dice que hagas esto. Son los sinónimos. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová, es parte de la deidad. Por eso es que la frase ángel de Jehová aparece en el verso 1, pero el verso 2 ya es Jehová, porque para nosotros puede ser difícil de entender, pero para el Señor es súper sencillo. Eso es lo que es parte de la realidad divina. Y lo peculiar, ¿verdad?, del versículo 3 es que yo creo que muchos de nosotros, y me sucedió a mí, leemos el verso, no verso 3, el verso 1, leemos el verso 1 y nos acordamos del libro de Job, ¿verdad? Automáticamente nos recordamos de Job porque dice que en esta visión estaba el sumo sacerdote Josué, estaba en un lado el ángel de Jehová y ¿quién apareció? Apareció Satanás, apareció para acusarle. La palabra del hebreo según el diccionario Strong, se traduce como Satán, efectivamente, así se traduce,
que como definición significa oponente u opositor. Y en la Reina Valera se traduce esa palabra de tres maneras, como adversario, como enemigo o como Satanás. Sin duda, la labor aquí es acusar, la labor aquí es molestar, es que Satanás le está diciendo, mira lo malo que es Josué, y como muchos comentaristas dicen, no es Josué específicamente, sino que es en realidad, él representa a toda la nación. No es algo contra Josué, él no ha hecho nada malo, él tiene las mejores intenciones, pero de alguna forma refleja el sentimiento de la nación que se siente pecadora y está siendo acusada por Satanás, y que estaba a la mano derecha y estaba listo para acusarle. Y al acusarle, por lo tanto, también significa un castigo. Pero ¿cómo le reprende el ángel de Jehová? De hecho, quiero leer el verso 2 nuevamente, pero en la versión NBI. Dice, el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este un hombre, un tizón rescatado del fuego? Cuando dice tizón, algo que en lo personal tuve que averiguar, no es tan claro para nosotros hoy en día, pero un tizón es una rama o trozo de madera sacado de un fuego justo antes de quemarse. Es cuando tú sacas la madera y está como en la punta encendida, ¿no? Entonces, como está en la punta encendida, está a punto de quemarse y se convierte eso en un tizón, así es como se llama. Por lo tanto, lo que está diciendo acá el Señor, que el Señor lo está rescatando justo antes de que se quemase. Lo que le está diciendo el ángel de Jehová a Satanás, le está diciendo, mira, yo lo estoy rescatando. Y no lo acuses más porque hoy en día no se está quemando. Es un tizón, pero que está siendo arrebatado, está sacado justo antes de quemarse. Y mira el concepto del remanente, ¿no? Que el Señor lo que está haciendo con su pueblo es no dejarlo en esa nación, a pesar de que sus ánimos estaban de verdad por los suelos, pero el Señor los rescata justo a tiempo para que no se pierdan. Y los rescata de ahí como un tizón que es arrebatado justo antes de quemarse. Y dice que el sacerdote Josué en este momento estaba vestido con qué? Con vestiduras viles. Las vestiduras viles en el libro de Levítico, el sumo sacerdote, como ven ahí en pantalla un poco, tiene una vestimenta, voy a mover un poco hacia atrás para que vean la fotografía, como se percatan ahí, esa es la vestimenta real que usaba todos los días el sumo sacerdote, todos los días del año, menos uno, que era el día del Yom Kippur, el día del perdón. Y en esa fiesta judía, el sumo sacerdote se cambiaba su ropa por una vestidura blanca, humilde y muy sencilla, que son semejantes a estas vestiduras viles. Claro, él estaba en esta visión no con su ropa real, sino que con sus vestiduras viles, porque está siendo acusado. ¿Y por qué era necesaria esta visión? Como ya venimos conversando un poco, puede que haya existido una probabilidad, una facción entre los judíos que rechazaban el sacerdocio. Puede ser algunos que dijeran, no, ¿sabes qué? Esto ya se perdió, pasaron 70 años, no es necesario. Y probablemente citando sus muchos fracasos, porque recordemos que también los sacerdotes tuvieron muchos fracasos en su vida, en sus ministerios. Y tal vez eso es lo que representa Satanás en esta misma visión, representa todas aquellas cosas que el sacerdocio en general había realizado, mal realizado en el pasado. Hay un comentario sobre esto que ya habíamos conversado del señor Charles, que lo habíamos leído anteriormente, que dice lo siguiente, que se refiere como Jesúa, el Josué que está acá, que lo vimos en el libro de Esdras. De hecho, en el libro de Esdras aparece muy mencionado, por eso sabemos de que es el sumo sacerdote. Y también le cambian el nombre a Josué según el profeta Ageo. Y el comentario de este erudito es el siguiente, que Josué está aquí en su carácter oficial y representativo, no a título personal y privado. El resultado de la visión en última instancia consolaría a Josué también, sin embargo, está ante nosotros en su posición oficial. Porque si nos percatamos cuando leímos el versículo, no dice que estaba Josué, sino que le dice el sumo sacerdote Josué. Por lo tanto, como está investido de su posición de trabajo o su misión, él representa todo lo que es el sacerdocio y todo lo que la ley y el pueblo conlleva junto con él. Y otro comentario sobre esta frase, ¿no? De que es un tizón arrebatado del fuego. Dice este comentarista, es un poco largo, pero acompáñenme, es bien interesante. Dice,
¿Cómo fue Josué y cómo fue el sacerdocio que representaba arrebatado del incendio? El pueblo en su totalidad era como tizones escapados del fuego. Les voy a leer Amós 4:11. Amós 4:11 dice, os tomaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Entonces, tomo Amós porque nuevamente toma el concepto de un tizón que es escapado del fuego, ¿ok? Y el pueblo así lo era. Continúa el comentarista. Habían sido casi destruidos a causa de sus pecados en la tierra. Solo quedaban unos pocos para ser deportados a Babilonia. La mayoría murió antes de terminarse el tiempo del exilio y muchos judíos se quedaron después en Babilonia. Relativamente pocos regresaron a Judá como remanente del pueblo de Dios y de ese número no muchos sacerdotes. De hecho, el pueblo de Judá, y en especial el sacerdocio, eran como un tizón arrebatado del fuego. La salvación del pueblo y los sacerdotes no se había debido a su voluntad o a su bondad, sino únicamente a la elección de Dios. Si éste no hubiera elegido a la nación, ni preservado con su poder, ni salvado con su gracia, ni consagrado sacerdotes para servir por ellos, no habría habido ningún sacerdocio para ser purificado. Yo siempre he creído que el pueblo del Señor, si no fuésemos cristianos ni creyésemos en la Escritura, el pueblo del Señor salió de Babilonia por mera suerte. Porque que llegase un nuevo emperador llamado Darío, de un nuevo imperio, y que por esas cosas de la vida tuviese una política tan distinta de tratar a las naciones esclavas, y que, sí, y que realmente hiciera un edicto, una ley para que los esclavos salieran de la nada y regresaran a su pueblo con todo el favor y la ayuda. Si uno no es cristiano, eso es suerte, eso es suerte. Pero nosotros que comprendemos las escrituras, sabemos, como bien dice este comentarista, que esto sucedió por voluntad del Señor. Si el Señor no hubiese querido, no hubiese rescatado a Judá como este tizón arrebatado del fuego. Lo hubiese dejado ahí quemándose. Y no hubiesen sido tizón, hubiesen sido cenizas. Cenizas. Pero el Señor rescató. Y es interesante el concepto del remanente, porque efectivamente no todos quisieron volver, no todos quisieron regresar. Fue un pueblo pequeño en comparación a 70 años atrás. Era muy, muy distinto. Pero el Señor, por amor, por gracia, tomó la decisión de sacarlo. ¿Acaso no es también nuestra historia? ¿Acaso no es nuestra historia de pecadores? ¿Acaso nosotros no somos también estos tizones que somos arrebatados del fuego? Que si el Señor no hubiese llegado a nuestras vidas, nosotros hubiésemos terminado como cenizas. Pero el Señor, por su gran amor, por su gracia, por su voluntad y por su deseo divino, el Señor nos alcanza a arrebatar del fuego, de quemarnos en el fuego, para tomarnos como un tizón y darnos lo mejor, lo mejor. Uno quisiera pensar en mejores maderas, pero no maderas quemadas. Pero el Señor ama a las maderas quemadas. El Señor te ama a ti, me ama a mí, que somos maderas quemadas. Eso somos para el Señor y aún así el Señor también nos rescató. Y esta visión sigue para Josué y para el pueblo. Y habló el ángel, que ya hemos visto en la visión, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. La visión que acabamos de estar estudiando aquí no debe entenderse como que enseña que Josué era culpable de pecados terribles. Más bien, él representaba a este sacerdocio pecaminoso. En el verso 4 aparecen personajes nuevos que no habían sido mencionados en la visión, donde hay personas al frente, probablemente también sacerdotes, ¿no? Porque el sumo sacerdote se rodeaba de los sacerdotes. Y el ángel, que se entiende en el capítulo completo, que es el ángel de Jehová, que es Jesús preencarnado, le dice, bueno, sáquenle las ropas, porque dice el verso 4,
yo he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Esto es como leer el hijo pródigo, es como leer el hijo volviendo en donde el padre le saca esa ropa sucia y lo viste de gala y hacen fiesta. Para el sacerdote es la mitra en su cabeza, para el hijo pródigo era el anillo en su dedo. El Señor es un Dios que restaura, es un restaurador de vidas perdidas, de maderas quemadas, de sacerdotes pecadores. Es la labor del Señor. Eso es lo que Él ama hacer y ama hacerlo con cada uno de nosotros. Y es lo que está haciendo aquí con Josué, es lo que está haciendo también con el pueblo. Y es así como a través de esto, de esta purificación y de vestirlo con ropas de gala, ¿cierto? Y el ángel dice que al final del verso 5 el ángel de Jehová estaba en pie. Ese dato no es menor, porque el ángel de Jehová está ahí presente. Lo quiere, lo ama, lo viste. No lo viste los hombres en la visión, pero está junto con él con estas nuevas vestiduras. De acuerdo con la visión, el sumo sacerdote y los sacerdotes quedaron purificados y reinstaurados como mediadores entre Dios y el hombre. Y es peculiar lo que dice el verso 7, porque es como lo que nos pasa a nosotros cuando creemos en el Señor, cuando nos bautizamos. Es como la respuesta, ya me bauticé, ¿y ahora qué? Es como la pregunta que se hacen muchos hermanos y hermanas cuando recién se bautizan. Y ahí está lo que hay que hacer. Dice, si anduvieres por mis caminos, si guardas mi ordenanza, ¿qué va a pasar contigo? Victoria. Tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios, estaré en este lugar que yo te voy a dar. Esas son las promesas que el Señor nos da cuando nosotros entramos a su reino, cuando seguimos sus caminos. El sacerdocio debía estar restaurado, como esto también como lo leen los judíos de la época, que el sacerdocio debía estar restaurado para justificar la construcción del templo. ¿Para qué iban a construir algo que nadie podría administrar? Entonces, esta visión, en particular para los judíos de la época, era muy importante, esta cuarta visión, esta purificación del sumo sacerdote, porque da sentido a edificar un templo, de que efectivamente hubiesen sacerdotes validados por el Señor para poder reactivar toda la obra ministerial del Señor. En el verso 5 está esto de la mitra. Quizá algunos se está preguntando a qué se refiere la mitra que colocaban en su cabeza. Y es justamente una placa que aparece en la cabeza del sacerdote. Poco sabemos esto, poco lo recordamos, siempre nos acordamos del efod, pero también aquí hay un elemento interesante. Dice Éxodo 28 que una de las ordenanzas, haz una placa de oro puro y graba en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, ¿verdad? De la época de Moisés. Por lo tanto, y hermano de Moisés, ¿no? Son hermanos. Por lo tanto, esta placa o esta mitra tiene esta frase, ¿no? Consagrado al Señor. Por eso cuando leen en el libro de Zacarías y entienden los que escuchan al profeta, ellos saben que se está refiriendo a esta mitra o esta placa de oro que está en la parte superior con esta frase, consagrado al Señor. Frase que también coincidentemente aparece en el libro de Apocalipsis. Pero eso es ya otra lección. Y va finalizando este capítulo con el concepto del renuevo. Este es un concepto maravilloso que muchos de nosotros conocemos y que aparece en los tiempos de los profetas mayores y los profetas menores. Y aquí vienen las palabras para nosotros, hermanos y hermanas. Dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Hay mucho simbolismo, pero yo sé que juntos podemos entenderlo muy bien. Vamos a leer el versículo 8 en otra versión. Ayuda mucho esto para entender algunas cosas más complejas. Dice, ellos, se refiere a estos amigos que están ahí, ellos son señales de lo que va a suceder. Pronto traeré a mi siervo, el que será llamado
el retoño o el renuevo. Estos varones que están ahí, que están al frente, el Señor le está diciendo, son simbólicos, de alguna forma le está diciendo, mira, no es lo definitivo, ¿ok? Esto es de lo que va a suceder más adelante, aquí estamos preparando algo. Tú eres el sumo sacerdote, sí, estás con estos varones, probablemente también sacerdotes, sí, los validamos, pero es simbólico, es como momentáneo, ¿no? Es señal de lo que viene, porque viene algo mejor. Y el Señor anuncia a alguien, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Por lo tanto, viendo esto de forma más holística o más general y total, entendemos también el capítulo anterior que estudiamos, en donde el aquel, el me enviará, se está refiriendo a alguien y este alguien empieza ya a tomar nombre. Lo estamos viendo como el ángel de Jehová y ahora lo estamos viendo como el renuevo o como el retoño. La palabra renuevo, desde el diccionario Strong del hebreo, se define como brote o retoño, dos formas de traducirlo, renuevo, brote y retoño, y que dentro de la visión para los judíos de la época contrasta con el tizón que fue rescatado del fuego, en donde ahora aparece un nuevo retoño que florece. ¿Se dan cuenta lo distinto que es una madera quemándose que ya no tiene vida y no hay nada que se pueda hacer más que la gloria del Señor y su ayuda, a el nacimiento o la salida de un retoño que florece? Dice que he aquí en aquella piedra que puso delante de Josué, probablemente la piedra podría referirse a la placa metálica grabada en la mitra del sumo sacerdote y podría representar también la autoridad del sumo sacerdote. A eso se está refiriendo esta piedra. Dice que en esta única piedra él va a colocar 7 ojos. Si ustedes ven en sus Biblias el capítulo 4 y el versículo 10 de Zacarías, dice que estos 7 ojos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ya vamos a llegar a ello el próximo jueves, pero les adelanto de que estos ojos se refiere a la protección, o más que nada, que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo investiga, Él está en conocimiento de todo. Lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que el Señor está en conocimiento de todo. Entonces dice que sobre esta única piedra hay 7 ojos, es decir, el Señor todo lo sabe. Y aquí yo grabaré su escultura. Voy a leer otra versión de esa frase. Su escultura, Reina Valera, pondré una inscripción, dice otra versión, o en ella escribiré algo. Dice que el Señor va a escribir algo. ¿Qué será? ¿Qué será lo que el Señor va a escribir? La verdad es que no lo sabemos. Es algo que para ellos todavía no es revelado. ¿Y cuándo va a suceder esto? Dice en un día. Me encanta eso que diga en un día. En un día concreto dice que quitaré el pecado de la tierra, en donde se iba a mostrar una salida al pecado de la tierra. Y dice también que aquel día, de forma muy simbólica, cada compañero va a convidar a su otro compañero, ¿no? Que estén debajo de la vid y debajo de la higuera. Para ese tiempo, en una economía completamente rural, estar descansando debajo de la vid o debajo de la higuera es símbolo de que está todo en paz, de que tenemos todo para poder comer, tenemos mucha abundancia. En nuestra época sería estar sentado en medio de la cuenta corriente o de la cuenta de ahorro, en donde estamos en medio de nuestras bendiciones, ¿no? Materiales. Es un simbolismo para ellos para decir de que va a ser un momento de paz, un momento de tranquilidad, en donde se acabó la Guerra Santa, donde se acabó el remanente, ya hay algo distinto, en donde ya no es necesaria las batallas. ¿Cuál será ese día? ¿Cuál será el día que está marcado en rojo? Debido al contexto del renuevo que venimos leyendo anteriormente, puede referirse al momento de la muerte y resurrección de Cristo. Un día de confianza donde todos podríamos vivir libres del pecado. Esa es nota del autor. Eso es lo que yo creo del versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué va a escribir el Señor ahí? Algunos pueden decir que si simboliza el Evangelio del Señor, puede ser, o las Escrituras, no lo sabemos. Pero sí sabemos en este versículo de que ese día se está refiriendo al momento en que el Señor muere. Cuando el Señor muere, sabemos de que tenemos la posibilidad de vivir confiados debajo de la higuera, debajo de la vid, vivir confiados y libres que el Señor nos ha dado la salvación. Por supuesto que acá no es para todo el mundo, ¿no? Los pecadores que no aceptan a Cristo no van a recibir estas promesas. Pero entendamos que estamos leyendo aquí en sombras todavía, ¿no? Estamos leyendo en sombras porque el Señor prepara algo que viene. Además que el renuevo es el Señor. Usted ha escuchado esta frase de renuevo, yo sé que usted la ha escuchado cuando leemos siempre a veces los días domingos en la cena del Señor, cuando alguien toma Isaías 53. Dice el versículo 2,
Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahí está el renuevo, es Cristo. Jeremías dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué juicio y justicia? Porque a través del Evangelio entendemos quiénes van al cielo, entendemos también que el Evangelio condena a otras personas y el Evangelio hace justicia y hace juicio, realiza juicio. Por lo tanto, ¿se acuerdan ustedes que estudiamos en el capítulo 1 en los que se hablaba de los primeros profetas? Una frase que les dijo Zacarías, no acuérdense de los primeros profetas. Para los judíos de este momento, los primeros profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los primeros profetas que profetizaron 70 años atrás. Algunos ya, por supuesto, habían muerto, parece que todos. Entonces acá lo que le está diciendo Zacarías está reforzando un concepto. ¿Cuál es el concepto que está reforzando? El concepto del renuevo. Lo viene a retomar de nuevo. Y les recuerda, por lo tanto, que va a venir un renuevo, que va a venir alguien que es llamado de esta manera, que va a nacer del brote de David, de su descendencia, que de este renuevo lo van a ver, pero no lo van a apreciar, sino que lo van a desechar a pesar de que sea algo nuevo, que sea una nueva etapa para el pueblo del Señor, el mismo pueblo lo iba a rechazar. Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante que nos encontramos aquí con una hermosa profecía en donde el Señor le está dando aliento, por una parte, aliento a los judíos de la época, pero para nosotros es una tremenda profecía en donde el Señor hace brotar este renuevo para que nosotros tengamos la posibilidad de quitar nuestros pecados. Y una reflexión final, no podemos terminar el capítulo sin volver a recalcar esto para nosotros. Acabamos de leer, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y como bien planteábamos, en cierto sentido, nosotros somos como tizones arrebatados del incendio. Somos pedazos de madera quemados, que en realidad nadie daría un peso por nosotros y una madera quemada no te sirve para nada. Pero para el Señor es tesoro. Para el Señor es una posibilidad de mostrar amor. Y el Señor te quiere mostrar amor a ti. Todos los días que tú te quemas con el pecado, el Señor te quiere mostrar algo. El Señor te quiere sacar ahí. El Señor quiere quitar tu pecado. Como leímos recién, mira que he aquí, perdón, leo nuevamente, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En cierto sentido también, nuestras vestiduras viles, como las que tenía el sumo sacerdote, también fueron quitadas. ¿Cuándo? Cuando obedecimos el Evangelio, cuando volvemos al Señor, en definitiva, cuando nuestra maldad es perdonada. El Señor tiene esa hermosa costumbre de buscar al perdido, de perdonar al pecador. Es una hermosa costumbre, ¿no? Es una hermosa característica del Señor de la cual nosotros tenemos que estar completamente dichosos y completamente agradecidos. Sintámonos por una parte, no olvidemos que somos tizones arrebatados del incendio. Eso siempre tenemos que acordarnos, ¿ah? Es parte de la humildad del cristiano, de dónde venimos. No seamos tan arrogantes, no andemos predicando que toda la gente tiene que ser exactamente santa y castigando a los pecadores si yo no recuerdo de dónde vengo y olvido también quién soy. Eso es bueno acordarse, que somos tizones arrebatados del incendio, pero también es bueno recordar que el Señor nos ha vestido de vestiduras de gala, nos ha quitado las vestiduras viles. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de vivir una fiesta con el Señor en donde vivimos con su gloria y rodeados de su fuego de protección.